Imagina que tienes a 2 perros sentados junto a ti, uno a cada lado. Los 2 perros están mirando un delicioso hueso que tienes en tu mano mientras se les cae la baba. De repente lanzas el hueso bien lejos y uno de los perros sale corriendo a por él instantáneamente. Pero el otro perro permanece a tu lado, no se mueve. Está deseando hincarle el diente al hueso tanto como el otro perro que sí salió corriendo, pero él se comporta de forma diferente. No se deja llevar ciegamente por sus impulsos. Sigue teniendo impulsos, es su naturaleza, pero puede dominarlos porque ha recibido entrenamiento. Bueno, pues algo muy parecido sucede con la mente. Puedes entrenar a tu mente para que no salga corriendo descontroladamente detrás de los pensamientos, los deseos y los impulsos. Y lograr este dominio mental es mucho más sencillo de lo que crees. La mente puede llegar a producir más de 90.000 pensamientos al día. Para que te hagas una idea, si un día tiene 86.400 segundos en total y nos mantenemos despiertos una media de 16 horas, que son 57.600 segundos, esto quiere decir que tenemos más de un pensamiento por segundo. Pensamientos de todo tipo: recuerdos, imaginaciones, interpretaciones, juicios valorativos, análisis, planes, decisiones, deseos, miedos, preocupaciones, todo sucediendo a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, tener tantos pensamientos no es el problema. El problema es el llamado pensamiento descontrolado, esa tendencia de la mente a ir de un lado a otro de forma frenética. Es como si cada pensamiento fuera un hueso que tu mente lanza y tú fueras ese perro sin entrenamiento que va a por todos los huesos de forma totalmente reactiva. El pensamiento descontrolado es un extravío de nuestra tendencia natural al pensamiento y solo nos agota, nos agobia y nos quiebra. No es el estado natural de la mente. Lo natural es que los procesos de pensamiento sean estructurados y controlados, no caóticos y reactivos. Entonces, ¿cuál es la causa de tu pensamiento descontrolado? ¿De dónde surge? ¿Por qué cuando la mente se convierte en una jaula de grillos, tú no puedes controlar tus procesos de pensamiento? La respuesta, de acuerdo a la ciencia, es clara. Todo esto te sucede porque tu atención es muy débil. Tu capacidad para enfocarte y mantener tu atención anclada donde tú decides es escasa y muy limitada. No es que tu mente piense mucho. Tu mente piensa lo mismo que la mente de cualquier otra persona. El problema es que no tienes ningún control consciente sobre tu atención. Por eso cada vez que tu mente genera pensamientos, te arrastran. Tu atención se va con ellos como si fueras una marioneta. Si quieres salir del pensamiento descontrolado y recuperar el dominio de tu mente, tienes que entrenar tu atención. Tienes que aprender a dirigirla para que cuando la mente lance sus huesitos, tú no salgas corriendo a por ellos sin control. El entrenamiento mental más poderoso que existe es el entrenamiento de la atención. Puede que ya hayas oído eso de que allá donde pones tu atención, pones tu energía. Bueno, pues es exactamente así. La atención es el mecanismo cerebral que pone en movimiento tu energía mental y tu energía corporal. El acto de centrar y enfocar tu atención es un importantísimo proceso biológico que conecta funcionalmente las neuronas que estaban dispersas en la corteza cerebral y el tálamo, reunifica tus reservas cognitivas, promueve la creación de nuevas conexiones neuronales e incluso favorece el crecimiento de nuevas neuronas en tu cerebro, lo que se conoce como neurogénesis. Pero lo más interesante es que tu atención es, sobre todo, el mecanismo que permite que emerja tu conciencia. Cuando tu atención se enfoca en algo, te vuelves consciente de ese algo. Para que haya conciencia, tiene que haber atención. Así que si quieres volverte un ser más consciente, tienes que entrenar tu atención. Tienes que aprender a dirigirla de forma intencional y voluntaria. Y muy poca gente tiene dominio sobre su atención. Los datos clínicos muestran que cada vez tenemos menos capacidad para enfocarla y dirigirla. Y es normal, porque vivimos en una sociedad que fomenta la dispersión, no la concentración. Atendemos a muchas cosas, pero lo hacemos por periodos muy cortos de tiempo. En unos pocos segundos el cerebro recibe miles de estímulos,
como por ejemplo cuando vamos deslizando el dedo hacia abajo en nuestro teléfono y la atención apenas se detiene sobre esos estímulos. Así que el cerebro va sentando las bases neurológicas de la dispersión y fomentando una mayor neurorrigidez, con lo que cada vez nos cuesta más enfocarnos, y la consecuencia de esto es que nos estamos volviendo más agitados, inquietos y reactivos. Nuestro cerebro está biológicamente diseñado para moldearse y reconfigurarse en función de todo lo que hacemos con mayor frecuencia. Si tú constantemente mueves tu atención de estímulo en estímulo de forma frenética, tu atención se debilita, como si fuera un músculo que se vuelve flojo. Y ahí es cuando el pensamiento descontrolado cobra fuerza en tu mente y aparece la tormenta mental. Al no tener control sobre tu atención, te vuelves ese perro que se va detrás de todos los huesos que la mente lanza. Y la mente lanza muchos huesos, como hemos visto, así que acabas destrozado por dentro. Pero puedes cambiar esto. Puedes recuperar el dominio consciente de tu mente. Mucha gente está tan acostumbrada a vivir en este desorden mental que creen que lo natural es no poder dominar nuestros procesos de pensamiento. Están tan habituados a tener pensamientos negativos y descontrolados, a pasarse todo el día en la preocupación, la reactividad y el miedo, que creen que esto es lo normal, pero no lo es. De hecho, es todo lo contrario. El pensamiento negativo descontrolado es antinatural y solo nos resta salud física y mental. Cada vez que tienes un solo pensamiento negativo, uno solo, todo tu organismo entra en protección. Rápidamente activas una respuesta de lucha o huida en tu sistema nervioso y toda tu biología cambia para reflejar este estado de alarma y emergencia. Estamos hablando de más de 1.400 respuestas fisiológicas conocidas que suceden instantáneamente. Tu ritmo cardíaco se acelera, tu tensión arterial aumenta, las hormonas del estrés se liberan en el torrente sanguíneo, tus funciones orgánicas de crecimiento se detienen, tus funciones cognitivas superiores se anulan, y un largo etcétera. Y cuando esta negatividad es algo recurrente en ti, cuando estás todo el tiempo prestándole atención obsesiva a los aspectos negativos de tu vida, tu cerebro crea circuitos cerrados que mantienen a tu atención atrapada en toda esa negatividad. Así que te vuelves una persona que está constantemente alerta, hipervigilante, siempre anticipando amenazas y peligros, siempre enganchada en el miedo y la preocupación. Tu estrés y tu ansiedad se vuelven perpetuos. Y este es el verdadero problema. El estrés como tal no es un problema. Es una respuesta biológica natural de nuestro organismo que se activa para poder enfrentar amenazas y peligros con mayores garantías de supervivencia. Pero cuando tu mente está siempre enredada en el miedo, el modo de estrés se mantiene activo por periodos demasiado largos y tu biología no puede mantener su integridad si siempre estás en protección. Para mantener la homeostasis, tu organismo tiene que entrar en crecimiento también. Pero si tú te pasas la mayoría del tiempo pensando en las cosas que te pasaron y que te siguen doliendo, o las cosas que puede que pasen y te dan miedo, estás todo el tiempo entregándole información negativa a tu cerebro y ordenándole que active todo el tiempo los mecanismos biológicos del estrés. Aunque no haya nada peligroso sucediendo afuera, en tu entorno, sí está sucediendo en tu cabeza y es real para tu cerebro. Así que activa el modo de estrés para que puedas enfrentar ese supuesto peligro. Tu estrés se vuelve crónico y rápidamente deriva en ansiedad, depresión y muchas otras patologías y dolencias de todo tipo. ¿Te das cuenta ahora de por qué no tener ningún dominio sobre tu atención está provocando que construyas un organismo enfermo y depresivo y una experiencia de vida tremendamente dolorosa? Tienes que recuperar el dominio de tu atención cuanto antes. Tienes que aprender a dirigir tu atención como si fuera un rayo láser que tú mueves de un lado a otro y diriges según tu voluntad. ¿Cuál es la mejor forma de entrenar tu atención y recuperar el dominio de tus procesos mentales? Bueno, pues la mejor forma es, sin lugar a dudas, practicar mindfulness a diario. La práctica de la meditación mindfulness es, básicamente, un entrenamiento de la atención que te enseña a dirigirla allá hacia donde tú quieres que se dirija. Cuando tu mente se queda atrapada en el pensamiento descontrolado, tú puedes cortar esa cadena de pensamientos negativos y salir de ahí moviendo tu foco de atención. Y al hacer esto, tu cerebro empieza a recibir nueva información menos dramática y amenazante y empieza a cambiarse para reflejar este nuevo estado de atención inmediatamente.
Los cambios suceden en tiempo real. Comienza a disolver las rutas neurales de la negatividad, favorece conexiones saludables, robustece tus capacidades cognitivas naturales y redirige su neuroplasticidad. Tu cerebro responde constantemente a tu estado de atención. Cuando tu atención está en lo que te da miedo, tu cerebro activa el estrés. Pero cuando mueves tu atención a otros aspectos de tu vida que no son tan negativos y dramáticos, sales del estrés y el miedo de inmediato y toda tu biología cambia. Activas una respuesta de relajación en el sistema nervioso, las puertas que bloqueaban el nervio vago se abren, tus mecanismos biológicos y cognitivos entran en crecimiento, te sientes físicamente revitalizado y mentalmente despierto, atento, consciente. Y también aprendes a tomar una sana distancia de los pensamientos y a no caer presa de la negatividad, el dramatismo y el miedo. Dejas de creerte toda esa toxicidad mental que solo te deteriora y desarrollas un locus de control interno que te permite interactuar sabiamente, estoicamente, con los desafíos y dificultades que enfrentas en tu día a día. Por eso el mindfulness es el entrenamiento mental más poderoso que existe, y sean cuales sean tus objetivos vitales, tus aspiraciones, tus sueños, tus creencias o tus circunstancias, el mindfulness es la base que lo sostiene todo, porque te devuelve el dominio del aspecto más básico de tu vida, tu atención, tu energía mental. Tu atención es tu superpoder, y la práctica de mindfulness es la mejor forma de recuperar el dominio de tu atención y tu consciencia. Y lo mejor de todo es que es algo que puedes hacer en el sofá de tu casa en solo unos pocos minutos al día. No tienes que irte a meditar con los monjes ascetas del Himalaya para entrenar tu atención. Podría estar horas y horas hablándote de la conexión mente-cuerpo y de cómo la práctica de mindfulness eleva todos los aspectos de tu vida, pero mi verdadera intención es que lo experimentes. Incorpora un hábito diario de meditación mindfulness tan sólido como cepillarte los dientes. Esa es mi recomendación. Escucharme a mí hablar de ello, evidentemente, ni entrena tu mente ni te entrega los beneficios demostrados por la ciencia médica. Tienes que practicar. Así que más abajo, en la descripción de este vídeo, te voy a dejar varios enlaces para que puedas empezar a meditar con mindfulness ahora mismo. Vas a encontrar un enlace a mi curso en caso de que quieras que yo te guíe de forma estructurada, y si no quieres hacer mi curso, no pasa nada. También te dejo enlaces a otras meditaciones guiadas gratuitas que he ido subiendo aquí en este canal para que tú decidas qué es lo que mejor se ajusta a tus necesidades. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si es así, no te vayas sin dejarme un buen me gusta y también te animo a suscribirte y a activar la campanita para que YouTube te notifique de todos mis nuevos vídeos. Crea una mente de oro, vuélvete dorado. Nos vemos, chao.